Adolfo Hitler nunca fue a un campo de concentración. Aunque constantemente muchos líderes nazis visitaban los campos de concentración para albergar a judíos, presos políticos y demás, el Führer jamás llegó a visitar uno solo durante sus 12 años de mandato. Mayor guerra de la historia. La Segunda Guerra Mundial es la mayor guerra que la humanidad ha visto, se luchó en todos los continentes y océanos, todas las grandes potencias de la época participaron, donde la mayoría de sus recursos se destinaron al esfuerzo bélico, creando cosas como la escasez de metales u otros recursos, y el reciclaje de los mismos. Sumado a ello, también fue la mayor movilización de militares de la historia, con 100 millones, además de la que más muertes posee, de 50 a 70 millones, siendo el 2,5% la población mundial. Campos de concentración aliados. Los aliados tuvieron sus propios campos de concentración, aunque estos no eran de exterminio, los internos que trataban de escapar en ocasiones terminaban siendo ejecutados por los guardias. En Estados Unidos, por ejemplo, se crearon varios de estos campos para albergar a ciudadanos japoneses, con el objetivo de prevenir el sabotaje de fábricas por espías del Imperio del Sol Naciente. En los países de Latinoamérica que declararon la guerra al eje, se crearon campos de concentración para italianos, alemanes y japoneses, además de requisar sus propiedades, todo esto en países como México, Colombia, Brasil, etc. Muñecas inflables. Este peculiar juguete que hasta la actualidad es utilizado, fue parte de las ideas del Führer para ser usado por el ejército alemán para desahogarse, debido al elevado número de enfermedades venéreas en las filas. El objetivo era que cada soldado tuviera una junto a su equipo, pero la fábrica destinada a su producción fue destruida por un bombardeo, por lo que el proyecto nunca se pudo llevar a cabo. Espérame, papá. La fotografía canadiense más famosa de la Segunda Guerra Mundial, esta foto fue tomada por accidente el 1 de octubre de 1940, debido a que un niño escapó de su madre para ir a ver a su padre, justo en el momento en el que se fotografiaba un regimiento canadiense dirigiéndose a un destino secreto que se encontraba a 3 horas de ahí. La fotografía fue puesta en todas las escuelas de la Columbia Británica, además de ser usada en campañas de bonos de guerra. El padre del niño sobrevivió a la guerra y se reencontró con su familia, de la que también se fotografió el momento. Ataques a territorio estadounidense. Aunque escasos y hasta insignificantes, Estados Unidos tuvo ataques a su territorio continental en el conflicto. El caso más famoso es el de los globos bomba japoneses, de los que habían un total de 6.000 y su objetivo era que el viento los llevara a territorio estadounidense, donde dejarían caer su carga para explotar. Estos globos causaron las únicas 6 víctimas en territorio estadounidense continental en toda la guerra, 6 exploradores que sacaban uno de estos globos que había caído. En la actualidad se han encontrado restos de los mismos en Estados Unidos, Canadá y el norte de México, siendo el último ataque a territorio continental de Estados Unidos hasta el 9/11. México vendía petróleo al eje. En 1938 y tras la expropiación petrolera, diversas naciones como Estados Unidos o Inglaterra impusieron un embargo de petróleo a México, al mismo tiempo que Alemania buscaba este valioso recurso, por lo que México acabó vendiendo petróleo a la Alemania nazi, pero ahí no acaba la cosa. En los juicios de Nuremberg salieron a la luz diversos datos del interés y uso del petróleo mexicano por los nazis. Por ejemplo, en 1938 se vendieron 300.000 toneladas de petróleo a Alemania, en 1940
1939 fueron de 1.700.000 toneladas, y las ventas siguieron hasta 1943. Posteriormente, hubo un intento de Alemania de explotar un yacimiento en Poza Rica, Veracruz. El petróleo mexicano fue utilizado para la Kriegsmarine, y posteriormente Hermann Göring intervino para su uso por parte de la Luftwaffe, todo esto relatado en confesiones durante los juicios de Nuremberg. Más bajas civiles que militares. Durante la Primera Guerra Mundial solo un 5% de las bajas fueron civiles, mientras que el 95% restante fueron militares, pero en la Segunda Guerra Mundial fue todo lo contrario, solo un tercio de las bajas fueron militares y el resto fueron civiles, principalmente debido a los enormes avances armamentísticos. Comunidad tóxica. La Segunda Guerra Mundial posee su comunidad de fans y aficionados a su historia, pero esta también posee su lado tóxico, como aquellos que insisten en que Estados Unidos no hizo nada y la Unión Soviética venció sola a Alemania, los que niegan la existencia de los crímenes alemanes, o los que te juzgarán por no saber nada del tema o apenas empiezas a aprender del mismo. Ley de préstamo y arriendo. La Ley de préstamo y arriendo fue una ley estadounidense para la entrega de armamento y materias primas a sus aliados desde 1941 y agosto de 1945, siendo el Reino Unido el mayor beneficiario, con 31.000 millones de dólares. Aunque en algunos casos la ayuda fue gratuita, esta también se acabó pagando, algunos materiales como barcos fueron devueltos después de la guerra, o permitiendo a Estados Unidos la instalación de bases militares. Diario de Margot Frank. Margot Frank, la hermana de Ana Frank, también escribió un diario. Este dato se encuentra en el diario de Ana, donde dice lo que estás viendo en pantalla. Sin embargo, a diferencia del diario de su hermana, este se perdió y es considerado como irrecuperable. Se cree que se perdió en el momento de su traslado desde su anexo secreto al campo de concentración donde falleció. Lugares que aún existen. Muchos lugares como casas, edificios u otras estructuras que vemos en fotos aún existen, algunos se ven igual que en aquellos años y otros han cambiado. ¿Quién delató a Ana Frank? Uno de los misterios más grandes de la Segunda Guerra Mundial es quién delató a Ana Frank. Casi 70 años después, una investigación reveló que el posible delator sería del judío Arnold van der Berg, un notario que también vivía en Ámsterdam durante la ocupación alemana. Arnold entregó a los alemanes una lista de direcciones con escondites judíos, en la que se encontraba el escondite de Ana Frank. El objetivo era demostrar su cooperación con el Tercer Reich y salvar a su familia. Aún así, esta es solo una teoría, ya que la falta de pruebas no pueden confirmarlo como el culpable. El subfusil de Churchill. Para elevar la moral de los soldados británicos, el primer ministro británico Winston Churchill posó con un subfusil Thompson para una fotografía. El subfusil estuvo perdido hasta que fue encontrado en el año 2015 por un museo en un lote de armas del Ministerio de Defensa del Reino Unido. ¿Por qué no se usaron gases venenosos? En la Primera Guerra Mundial el uso de armas químicas como el gas mostaza o el gas sarín, fueron el terror de los soldados en las trincheras. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas armas aún se encontraban en los arsenales de todos los beligerantes, pero se usaron de manera muy escasa. La razón por la que Alemania no usó estos gases se debe a que esto habría complicado su logística. A diferencia de la propaganda, el ejército alemán no estaba completamente mecanizado, teniendo que usar caballos para el traslado de suministros o artillería, por lo que de haber usado gases contra los aliados, estos habrían contraatacado igual y acabar con la logística alemana. Más artículos que Sears.
En 1944, la Intendencia estadounidense debía de suministrar a sus soldados más de 800.000 artículos distintos. Estos artículos eran 8 veces más de los que la cadena de almacenes Sears tenía a la venta en ese mismo año. Altos impuestos. En Estados Unidos, la guerra llevó a la necesidad de una enorme subida en los impuestos, además de los peores recortes presupuestales de su historia. La guerra supuso un gasto de $296.000 millones, lo cual es 4 veces el presupuesto de Estados Unidos en el año 2015, y eso es más dinero del que puedes imaginar. Bombardeo del Vaticano. El 5 de noviembre de 1943, el Vaticano fue bombardeado por avión en plena ocupación alemana de Italia, tras días de que otro avión volara sobre la ciudad. En total cayeron 5 bombas, de las cuales una quedó sin estallar. El bombardeo fue sorpresivo, pues el Vaticano estaba protegido por un pacto de no beligerancia ante el conflicto global que se vivía. Años después se supo que el ataque fue perpetrado por fascistas italianos, utilizando un avión de fabricación italiana conocido como Sparviero, con el objetivo de atacar Radio Roma, la cual supuestamente enviaba mensajes secretos a prisioneros de guerra. Empresas apoyando el esfuerzo de guerra. Las empresas privadas se dedicaron a apoyar el esfuerzo de sus naciones uniéndose a la producción bélica. En el caso de Estados Unidos, la compañía automotriz Ford empezó a fabricar aviones, General Motors fabricaba los subfusiles M3 mejor conocidos como Greifswald. Alemania por su parte también tuvo el apoyo de empresas nacionales, como el caso de Mercedes-Benz, fabricante de camiones para el ejército alemán, o Hugo Boss, confeccionando uniformes para las SS. México en Auschwitz. Auschwitz, el mayor campo de concentración construido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y ubicado en Polonia, posee una sección que fue llamada México, la cual comenzó su construcción en 1943, pero nunca se logró acabar y posteriormente comenzó a ser destruida en octubre de 1944. La teoría más aceptada y dada por un superviviente del campo declara que esta sección era una de las áreas más sucias y poco higiénicas del campo, con falta de agua. Los prisioneros de la sección llevaban ropa demasiado desgastada. Básicamente así era como los nazis veían a México y a su gente, razón por la que esta sección inconclusa del campo recibió este nombre. Hoy en día, en lo que alguna vez fue la sección México solo quedan restos de ladrillos, algunas chimeneas y un enorme campo abierto. La guerra pudo acabar en 1940. En 1940, después de la rendición de Francia, la guerra pudo acabar y no alcanzar el grado de una guerra mundial, ya que el Führer envió una carta al Reino Unido en la cual solo pedía que le dejaran ampliar el espacio vital alemán en los países del este, pero el primer ministro británico Winston Churchill se negó, lo cual pudo haber parado la guerra o al menos evitar que se convirtiera en una a nivel global. Cubiertos con esvásticas en Rusia. Como herencia de sus abuelos o familiares que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, muchas familias rusas poseen cubiertos con esvásticas en sus casas, debido a que estos fueron tomados como trofeo de guerra por sus familiares que sirvieron en el Ejército Rojo en esta dura época. España iba a participar. A finales de 1940, en Hendaya, una región francesa que hace frontera con España, se reunieron Hitler y Francisco Franco, con el objetivo de que España entrara a la guerra con las potencias del eje. Al final esto no se pudo, debido a la situación que enfrentaba España tras la guerra civil, por lo que se limitó a prestar apoyo logístico y enviar a los voluntarios de la División Azul. Falso llamado de la BBC. En 1942, la BBC lanzó un falso llamado, en el que solicitaba a su audiencia el envío de fotos y postales de las costas de Europa Occidental. Esta era una forma de obtener información valiosa sobre las playas adecuadas para un desembarco, que 2 años más tarde tendría lugar en Normandía.
Millones de fotos fueron enviadas a la Oficina de Guerra del Reino Unido, que con ayuda de la resistencia francesa y el reconocimiento aéreo se determinó cuáles eran las mejores playas para desembarcar. Desembarco de Dieppe. También llamado Batalla de Dieppe, el objetivo de este mini desembarco era tomar el puerto francés del mismo nombre el 19 de agosto de 1942, con unidades británicas y canadienses. 6.000 soldados, así como buques de la Armada Británica y apoyo aéreo de la RAF y la USAF se lanzaron a la operación, con el objetivo de mantener el puerto por un tiempo breve. La operación fue un rotundo fracaso, debido a que no se cumplió ninguno de los objetivos además de las fuertes bajas. El apoyo de fuego de los aliados fue pésimo y la fuerza de desembarco quedó atrapada por los obstáculos y las defensas alemanas de la playa. La operación culminó después de 10 horas de ocupación, entre heridos y prisioneros de guerra, aunque este desembarco sirvió como experiencia para la Operación Torch y el desembarco de Normandía. Robo de tecnología alemana. Con la derrota de la Alemania nazi en 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética se apresuraron a reclutar científicos especializados en las llamadas armas milagrosas del Tercer Reich. Ambos países usaron los avances armamentísticos y médicos del Tercer Reich en sus ejércitos, como ejemplo tenemos los aviones a reacción así como otras mejoras en la industria aeronáutica, los misiles balísticos como el V-2, el fusil de asalto como el STG-44, del cual varias características fueron tomadas para crear el AK-47, así como muchos otros avances de Alemania tomados como botín de guerra. America Bomber. El proyecto America Bomber fue un intento de Alemania de atacar a Estados Unidos, creando un bombardero transatlántico, el cual tendría el objetivo de atacar la costa este de Estados Unidos, atacando fábricas en este país y en Canadá, además de la ciudad de Nueva York. El proyecto al final no despegó, debido al nulo interés de la Luftwaffe en el mismo, y el posterior avance aliado en Europa Occidental que hacía cada vez más lejana la distancia a recorrer. Fuga de Koura. La fuga de Koura es el mayor escape de prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Un total de 1.104 prisioneros japoneses escaparon del campo de prisioneros de Koura, en Nueva Gales del Sur en Australia, cuando estos se lanzaron contra las alambradas. A pesar de esto, los militares armados con ametralladoras que cuidaban el campo abrieron fuego abatiendo a muchos. Los que lograron escapar del fuego murieron a los pocos días por falta de agua y comida. Poder industrial Estados Unidos. El poder industrial de Estados Unidos fue uno de los factores que ayudó a ganar la guerra. Una tercera parte de los equipos usados por los aliados fueron fabricados por esta nación. De 1942 a 1944, las refinerías alemanas produjeron 23 millones de toneladas de combustible, mientras que en el mismo periodo de tiempo, Estados Unidos produjo 600 millones de toneladas. Por cada barco construido por Japón, Estados Unidos construía 16. Gracias a la industria de la guerra, esta nación se convirtió en una superpotencia. Batalla del Cabo Matapán. La batalla del Cabo Matapán se libró al sur de la península del Peloponeso en Grecia, del 27 al 29 de marzo de 1941. En ella la Marina británica con algunos buques de la Marina australiana se enfrentaron a la Marina italiana. Más allá de lo estratégico o su importancia para el conflicto, la batalla del Cabo Matapán posee el contraste de bajas más grande de toda la guerra y quizá hasta de la historia. Los británicos tan solo perdieron 3 hombres, mientras que los italianos perdieron 2.303. Aviones fantasma. En medio del conflicto, se reportaron muchos aviones fantasma, como casos de aviones que aterrizaban sin su piloto, la desaparición del vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas, o cuando 3 pilotos alemanes redactaron una baja que posteriormente desaparecieron. Casos como estos hay demasiados.
máscara Mickey Mouse. Diseñada en 1942 tras los ataques a Pearl Harbor, y con el permiso de Disney, el objetivo de estas máscaras era distribuirlas a los niños estadounidenses, para hacer menos traumática la experiencia de un posible ataque químico de Alemania o Japón. En total se fabricaron 1000 máscaras que fueron distribuidas a la población de Hawái. En la actualidad estas piezas son muy raras y algunas pueden ser vistas en museos del ejército estadounidense. Operación Fortitude. La Operación Fortitude fue la mayor operación de engaño de la Segunda Guerra Mundial. En esta operación estadounidenses y británicos crearon un ejército falso en el sur de Inglaterra, poniendo además al general Patton a cargo de 11 divisiones falsas, todas elaboradas con tanques y vehículos inflables, aviones de madera, transmisiones de radio falsas y bombardeos a lo largo de toda Francia para ocultar el objetivo de desembarco real. La operación fue tan exitosa, que la existencia de la misma se ocultó hasta los años 90. Coleccionismo. Las cosas relacionadas a la Segunda Guerra Mundial son coleccionables y hay desde lo más barato y común hasta lo más raro y escaso, desde medallas, armas de fuego, vehículos, uniformes, cascos y equipo de los beligerantes. Aunque la posesión de armas depende del país donde se resida, al igual que la posesión de cosas del ejército alemán, debido a que en muchos países está prohibida la posesión y venta de cosas relacionadas al Tercer Reich, ya sean originales o réplicas. Dos rendiciones. Alemania firmó 2 rendiciones al final de la guerra en Europa. La primera se firmó el 7 de mayo de 1945 en Reims, Francia, ante los aliados occidentales. Por objeción de Stalin, la segunda rendición tuvo lugar en Berlín el 9 de mayo de 1945, entre el mariscal Keitel y el general Zhukov. Mayores batallas de la historia. Al ser el mayor conflicto bélico de la historia, este también posee algunas de las mayores batallas de la historia en su tipo, por ejemplo la mayor invasión anfibia de la historia, el desembarco de Normandía, la mayor operación aerotransportada de la historia, Operación Market Garden, la mayor batalla de tanques de la historia, la batalla de Kursk, la mayor batalla de la historia, Stalingrado. Monumentos y museos. En todos los países participantes del conflicto encontraremos monumentos, desde aquellos dedicados a las víctimas civiles, los que están dedicados a los soldados caídos en esa zona, los que son dedicados a alguna batalla ocurrida ahí, al mismo tiempo que encontramos museos dedicados al conflicto, desde armas, objetos, vehículos, uniformes y demás cosas de aquella época. Foto del beso. La icónica foto del marinero besando a una enfermera para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial. La foto tomada en Times Square en Nueva York ilustró la portada de la revista Life por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante muchos años la identidad de los protagonistas de la foto fue un completo misterio, hasta décadas después que se supo quiénes eran, tras una serie de investigaciones e interrogatorios a hombres y mujeres que afirmaban ser los de la foto. Greta Friedman era la mujer de la foto, quien trabajaba como asistente de un dentista, pero de repente fue agarrada y besada por un marinero, por lo que no se trató de un momento romántico como muchos pensarían. Greta falleció en el ya lejano año 2010. El marinero fue George Mendoza, quien se unió a las celebraciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial besando a una enfermera que se encontraba por ahí. George falleció en el 2019. Mad Jack. Traducido como el Loco Jack, se trata de un soldado británico, el cual destacó por utilizar como arma para el conflicto un arco y una espada. Sirviendo en Francia, Noruega, Italia, Yugoslavia y Birmania, en 1944 fue hecho prisionero de guerra por los alemanes, de donde posteriormente sería liberado y enviado a Birmania.
A este soldado se le considera el último soldado británico en causar una baja con un arco, concretamente un sargento alemán en mayo de 1940. Jack falleció a la edad de 89 años el 8 de marzo de 1996 en el Reino Unido. Francotiradores. En la Segunda Guerra Mundial surgieron los francotiradores más letales de la historia, siendo el finlandés Simo Häyhä, apodado como la Muerte Blanca, el que tiene más bajas, superando las 500 y siendo el francotirador más letal de la historia. Sam el insumergible. Sam el insumergible, quien fue llamado así por los británicos, ya que su nombre original era Oscar, es un gato que sobrevivió al hundimiento de 3 buques. El primero fue el acorazado Bismarck el 27 de mayo de 1941, el segundo fue a bordo del HMS Cossack el 24 de octubre de 1941, el tercero y último fue el portaaviones Ark Royal el 14 de noviembre de 1941. Después de esto, Sam fue trasladado a la casa del gobernador de Gibraltar, y luego a la casa de un marinero en el Reino Unido, donde falleció en 1955. Tanque tractor. En la foto ves el tanque Bob-Sempel, un intento de Nueva Zelanda de crear un tanque usando como base un tractor. La carencia de una industria militar desarrollada así como la limitada cantidad de materiales disponibles, el riesgo de una invasión japonesa y el hecho de no poder obtener tanques británicos debido a las pérdidas en Dunkerque llevaron a Nueva Zelanda a diseñar un tanque que se pudiera costear, siendo este el resultado. El tanque fue un completo fracaso, blindado de forma inadecuada, con velocidades lentas por los engranajes del tractor, vibraciones excesivas que hacían imprecisos los disparos, ganándose el apodo del peor tanque jamás construido. El pianista. Władysław Szpilman, mejor conocido como el pianista, a quien seguro conoces por la película homónima del 2002, existió en la vida real, siendo todo un icono en Polonia, falleció en el año 2000 en Varsovia. En la actualidad la casa donde se encontró con el capitán Hosenfeld aún existe y es un museo dedicado a él. Día del Elba. El 25 de abril de 1945 ocurrió el llamado Día del Elba, cuando tropas soviéticas y estadounidenses se encontraban en la orilla del río Elba en el centro de Alemania. Este día nunca ha sido reconocido como fiesta oficial, a pesar de que un soldado presente en el día intentó hacer esto dialogando con la ONU, algo que nunca logró. Hoy en día la zona está llena de monumentos dedicados a aquel día. Veteranos en la Guerra de Corea. Durante la Guerra de Corea, el servicio militar en Estados Unidos todavía era obligatorio, pero de este tampoco se salvaban aquellos hombres que 5 años atrás habían regresado de Europa o el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos veteranos desafortunadamente no volvieron a casa. Infantería de Marina Alemana. La Kriegsmarine tuvo su propia infantería, llamada Stoßtrupp. El desconocimiento de esta unidad se debe a su escasa participación en el conflicto comparada a otras unidades alemanas, participando en la invasión de Polonia, la de Dinamarca, la defensa de Berlín y misiones a menor escala. Moscú iba a ser un lago. Uno de los planes del Führer en caso de lograr vencer a la Unión Soviética, era la de destruir su capital, la ciudad rusa de Moscú, para construir un gigantesco lago artificial en donde alguna vez haya estado, pero ya todos sabemos lo que pasó. Bombardeo a volcanes. Para entorpecer el avance y resistencia japonesa, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo la idea de bombardear los volcanes de las islas ocupadas por los japoneses, pero este plan nunca fue llevado a cabo. Prostitutas como espías.
En Berlín, los nazis abrieron un burdel para poder espiar a los diplomáticos extranjeros, el cual fue llamado el Salón Kitty, el cual existió desde 1939 hasta 1942. Existía una red de cables y micrófonos para oír conversaciones confidenciales o de valor, aunque esto último ha sido demeritado por falta de pruebas. Bombas tsunami. En 1944, los ejércitos estadounidenses y neozelandés intentaron crear una bomba capaz de crear gigantescas olas que arrasaran todo en tierra si se lanzaban a una distancia de 8 kilómetros lejos del objetivo. Estas bombas recibieron el apodo de bombas tsunami y planeaban lanzarse en las costas de Alemania y Japón. Se desconoce por qué el plan fue cancelado, y su existencia fue revelada en 1999 por archivos desclasificados del gobierno neozelandés. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado deja tu like, comenta y suscríbete, que ya casi somos 900 suscriptores en este canal. No olvides ver mis otros vídeos y esperar la parte 3.